Ok, estamos en vivo. Muy buenos días. Bienvenidos al Live Inversionista Digital del día de hoy, Inversionista Digital 818. Soy Ignacio Corrales y junto a mi socio y mi amigo Eduardo Pavés, además el día de hoy tenemos un invitado muy especial, don Claudio Sangüesa, especialista en financiamiento. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Nosotros hablamos de temas relacionados con el mundo inmobiliario, específicamente a cómo invertir en departamentos que se paguen solos, a cómo encontrar y invertir con precios por debajo del precio de lista, además de cómo obtener una gran cantidad de cuotas para que puedas pagar el pie de forma fácil, sea más simple pagar el pie, eventualmente invertir en quizás más de una propiedad, a cómo conseguir resolver los problemas de la administración de departamentos, es decir, si lo vas a comprar para invertir, tienes que, de alguna manera, administrar esos departamentos, buscar al arrendatario, que pague puntualmente, etcétera, etcétera. Ojalá, para que se pague solo, que el arriendo sea más alto que el dividendo. ¿Cómo resolver todos esos problemas? Y uno de esos problemas más importantes, uno de los secretos neurálgicos, en mi opinión, de la inversión inmobiliaria, es la correcta administración de tu capacidad de financiamiento. Cómo calcularla, entender cómo los bancos piensan, cómo calculan tu riesgo. Y los elementos que están en torno al mundo del financiamiento es el tema del día de hoy. Así que les quiero dejar la palabra. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿cómo estáis? Aquí Eduardo Pavés, nuevamente acompañándonos y hoy día con un invitado muy especial, mi amigo personal Claudio Sangüesa. Ustedes preguntarán quién es, yo creo que él se presente un poquitito, que nos cuente más o menos qué hizo rápidamente y en qué está, por qué lo invitamos a esto como especialista en el área del financiamiento. Claudito, buenos días. Bienvenido nuevamente, gracias por tu presencia. Y cuéntanos un poquitito más o menos cómo partiste, por qué tienes esta visión del banco que nos puedes ayudar bastante. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Ya segundo capítulo, que así que agradecido, siempre sus conversaciones muy entretenidas. Les cuento un poquito porque técnicamente aquí lo importante es aclarar la duda a la gente más que lo que pueda decir yo, digamos, como de mi currículum, pero trabajé 15 años en la banca y ahora armé una empresa en la cual financiamos y refinanciamos crédito hipotecario. Saeta se llama, de hecho justo la puse acá, digamos, cursado en el último año más o menos como 170.000 UF, y principalmente trabajo yo con mutuarias, con las aseguradoras. Eso es más o menos, así que cualquier cosa, independientemente que necesiten, pueden ponerse a mi página o nos contactamos. Pero en definitiva, vamos a lo central que, ¿no es cierto?, a tratar de aclarar las dudas de la gente y muchas gracias por la invitación de nuevo. Y yo tengo en la palma de los dedos acá, me duelen los dedos de hecho de tanto chatear estos días, de tanta pregunta que me ha llegado, y te diría que una de las preguntas recurrentes es este tema del financiero. O sea, me dicen, mira Ignacio, tengo unas zapatillas, tengo un auto, tengo acá, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, y te cuentan toda la historia, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta que realmente no hay claridad respecto de los elementos que son realmente importantes a la hora de sacar un financiamiento. Una de esas preguntas más habituales, uno de los grandes mitos, te diría, del mundo del financiamiento es el tema de las rentas o ingresos variables. Es decir, yo tengo boletas de honorario, soy dentista, emito boletas de honorario, soy médico, soy abogado y tengo boletas de honorario. O simplemente soy vendedor, o tengo un componente de comisiones dentro de mi sueldo fijo, o dentro de mi sueldo tengo un componente de comisiones que es variable. Soy vendedor de autos y por lo tanto yo gano un fijo más una comisión por las ventas que yo voy haciendo. Así que si nos puedes ayudar a entender este tema de los honorarios y cómo es que el banco los ve. Mira, de partida yo me acuerdo la última, cuando terminamos el live de la última vez, hace una semana o 2 semanas atrás, dijimos obviamente que el tema de los independientes, o sea, ciertamente se consideran, si sí o sí se consideran, son un poquito más restrictivos y un poquito más, los castigan, si podemos de alguna manera, a estas personas porque las rentas son 100% variables, entre comillas, ¿ya?
Aquí, como dijimos la vez pasada, lo ideal es que las personas independientes hablen con su contador, porque el contador de per se, digamos, por default, tratan de, obviamente, de hacer pagar los menos impuestos posibles a sus clientes. Pagar menos impuestos posible significa declarar un poco menos, declarar quizás por debajo, por otros lados, y eso significa que va a acreditar menos renta. Entonces, aquí lo primero, yo creo, como primera opción, o sea, como primer consejo es que las personas independientes hablen con sus contadores y les planteen estas como estrategias que quieren hacer para poder, que quieren comprarse un departamento para inversión, o para primera casa, lo que sea, y que les cuadre más o menos un monto, y que vamos a conversar más o menos los montos que se necesita para poder postular a un cierto tipo de crédito hipotecario de acuerdo a la UEF que necesitan. Ya en términos concretos, en términos de honorario independientes, los bancos, varía mucho la política de cada banco o mutuaria, pero generalmente te castigan un 30% del valor del ingreso que tú tienes, ¿ya? Si yo saco un ingreso, no sé, de 3 millones de pesos, de 30 millones de pesos al año, me descuentan el 30%, que haría como en 7 por 3, 21, como 21 millones de pesos, y eso lo divido por 12, y eso me calcula, estoy hablando con declaración de impuestos, eso yo lo divido por 12, y eso me da más o menos mi renta, 1,8 millones. Por eso, cuando sacan la simulación y ven la renta que necesitan, es importante que tengan súper en consideración este castigo. Porque de repente uno dice, sí, gano los 3 millones, pero técnicamente no asumen el castigo que toman las mutuarias o los bancos. Entonces, tienen que apuntarse un poquito más, y eso va súper unido a lo que te digo el contador. El contador es el doctor, en definitiva, que le cuenten bien qué es lo que tienen que hacer para lograr, para llegar a ese monto, pensando en la propiedad que quieren comprar. Claudio, disculpa, haciendo un ejercicio simple para que la gente lo pueda hacer en su casa. Tomo mis 12 boletas, las multiplico, las sumo, de esa suma total, le quito un 30%, y ese 30% lo divido en 12 y me va a quedar un sueldo mensual que es más o menos con lo que yo tendría que pensar irme ¿cómo se llama? Irme al banco a pedir una propiedad para que me den un crédito financiero, ¿no? Exactamente, eso es. Y a considerar también, súper importante, es que cuando somos independientes, te van a pedir, o sea, si presentas las 6 últimas boletas, lo más probable es que los bancos, los institutos financieros no te pesquen mucho, la verdad. O sea, mínimo, o sea, por política te piden generalmente las 2 últimas declaraciones de impuestos, más las boletas que se hayan hecho, por ejemplo, si lo hacemos ahora en junio, las boletas de enero a mayo. A la fecha. A la fecha. ¿Ya? O sea, son 2 años prácticamente. Son 2 años. Depende de una cuestión de, claro, si tú conoces bien al ejecutivo, ya con un poquito más de excepción, podría ser 1 año, pero generalmente por lo menos te piden una declaración de impuestos, por lo menos, para entrar a evaluar. Para entrar a conversar, como decía el profesor. Entrar a conversar, exacto. Oye, tengo un par de observaciones o preguntas justamente respecto a este punto. Entonces, yo puedo concluir que si es que yo me quiero independizar y estoy pensando en comprar departamentos, si es que no lo hice hasta hace, así digamos, tengo que hacerlo, tengo en consideración 2 años mínimo de periodo de tiempo para yo poder enfrentar un crédito hipotecario. Y a mi renta total, promedio anual, tengo que restarle un 30%. Eso me quedó súper claro. Pero, ¿hay alguna diferencia si es que yo boleteo cada 3 meses o cada, no sé, o cada cuatrimestre, o es mejor todos los meses una regularidad? Súper buena pregunta. Idealmente, mantener todos los meses algo importante, porque significa que genera flujos mensuales, que es como, va como parejito, va como ordenadito. Pero se entiende que de repente hay casos en los cuales obviamente quizás tú no boleteas todos los meses, pero haces una boleta, no sé, pues, en un trimestre de 30 millones. Me fui. ¿Se fue? No, estaba aquí, te puse como pantalla. Ok, lo vamos a dejar fijo ahí para que no nos confundamos, no es la tele esto, no te preocupes. Perfecto. Claro, como te comentaba, si de repente, ideal, ojalá mes a mes, porque te genera como un flujo mensual y eso es bien visto para riesgo por parte de las mutuarias o de los bancos. Pero dependiendo de la profesión o lo que tú hagas, se entiende que a veces tú de repente cada 3, 4 meses generas, no sé, una boleta, por decirte, de 10 millones, y eso tú lo puedes parcelizar, digamos, en los otros 3 o los 4 los meses que hayan sido. Pero por eso que hablabas de 1 año dividido en 2 y no mensual. Ahora te entiendo. Para un tema de presentaciones, ojalá se ve más lindo, entre comillas, que tengas un flujo mensual.
Porque tiene más estabilidad, eres capaz de enfrentar mejor. Pero hay profesiones, ponte tú, hay profesiones que no, porque obviamente no generan, no sé, como una consultoría, no sé. O de repente, no sé, un corredor de propiedad que vende casa, se venderá una casa cada un mes o cada 3 meses y la casa le generó 12 millones, ya Claro. por las condiciones. Entonces, Claro, vende casas de lujo, casas en la playa de 50.000 UF. Claro, depende. La evaluación de riesgo generalmente uno va en términos numéricos, cuantitativos, pero también el riesgo evalúa qué es lo que hace, cómo lo hace, cuánto tiempo lleva, pero eso te datos como más subjetivos. Entiendo. Pero sí se toma igual, por igual. Oye, ¿y los arriendos se consideran como ingreso en tu renta? Mira, hay 2 puntos súper buenos ahí. De hecho, justo ayer estaba pensando, porque estaba viendo el tema con un cliente, el arriendo sí se considera como un ingreso. Al igual que las rentas variables, sí te lo castigan. Te lo castigan también en un 30%. Promedio. Por eso es muy importante que ojalá, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando asesoran a sus personas, a la gente que les va a comprar, ideal, porque de repente los clientes me dicen a mí, no, pero yo pago 300 y lo arriendo en 300. ¿Ya? Pero como es, se netea, sí, pero te lo castigan a la hora de... Entonces, es súper bueno que en la medida, como tipo de estrategia, en la medida que dé volumen, deuda, garantía, no sé, como lo pueden plantear ustedes, es que ojalá que ese arriendo sea un 30% mayor del dividendo para que realmente se netee, en términos reales, realmente se netee. Correcto. O sea, a ver, se está pagando solo el departamento, pero yo no he logrado recuperar el 100% mi capacidad de financiamiento aún, sino que como tengo este pequeño castigo, hay una parte que me pega mi capacidad de financiamiento. Es un delta, de repente no es un arriendo de 300.000 pesos, claro, son 90, ¿cachai? Sí. Quizás no mueva mucho la aguja en términos de financiamiento, pero de repente para gente que realmente está media justa, esas 90 lucas pegan en la carga final. Claro, pueden pegar. Podrían pegar. Ahora, es mejor a no tenerlo arrendado. No estamos de acuerdo. Ahora, que no se malinterprete. Exactamente. Claro. Ahora, punto súper importante es que el arriendo como tal, y en términos reales para las aseguradoras y para las mutuarias, cosa que no tienen los bancos, y esto es súper potente para las personas que arriendan, es que las mutuarias, como el core de las mutuarias es inversionista, ya ver departamentos, cosas que no aparezcan en el sistema y eso, tienen una política en la cual ellos toman un arriendo futuro. Si tú no lo tienes arrendado, dicen, ok. Ellos lo consideran, como, aunque no presentí el contrato de arriendo, dicen, ok, esto condición normal, usted lo va a arrendar, pues obviamente, en un futuro cercano. Entonces esto se lo tomo como estoy arrendado. Va a ser mucho más castigado que obviamente que un contrato de arriendo normal, pero si no lo tienes arrendado, te puede pegar también te ayuda, las mutuarias te ayudan, los bancos no lo hacen así. No hay problema. Hay una pregunta que ha sido recurrente también durante este workshop, que es, si ya tienes un financiamiento de mi casa, ya tengo financiada mi casa, ya me compré mi casa, Ignacio, y yo he ido al banco y no me prestan más plata porque ya me compré mi casa, y la compré conjunto con mi señora, y estamos felices acá, pero queremos invertir y no sabemos cómo porque tenemos copada nuestra capacidad de financiamiento. ¿Qué podemos hacer ahí? Mira, lo que pasa es que ahí, bueno, prácticamente el banco no te va a decir, si la capacidad financiera te da, no tendría por qué decirte que no, obviamente, ¿cachai? Yo recomiendo ahí varias cosas. Uno, o sea, si estáis copados en capacidad financiera, yo creo que lo ideal, en términos de pensando en invertir, es buscar una estrategia en la cual puedas bajar esta carga o tratar de eliminarla. Y en ese caso está la aseguradora. Ahora, eso maneja una estrategia de tiempo que tiene que ser sin prisa pero sin pausa. En el sentido de que yo lo genero con la mutuaria. Me gustan tus frases, te las voy a copiar todas. Sin prisa, pero sin pausa, la voy a anotar. Es perfecto, porque no es apurado, no es rápido, no es apurado, pero tiene que ser con tranquilidad, pero sin parar. Sistemático, que lo llamamos de alguna manera. Sí. Entonces, tenemos esto acá y tratar de sacarlo del sistema financiero, cosa que dentro, insisto, esta es una estrategia que tiene que ser llevar por lo menos unos 12 meses para que salga de este sistema y tú puedas invertir. Ahora, como consejo, cuando las personas tengan, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando las personas quieran financiar algo y estén complementando renta, para mí, mi opción es, como yo asesoro a mis clientes, es que ojalá que la complementación sea como codeudor. ¿Ya? Okay. ¿Por qué? Porque si yo soy aval, claro, que si yo soy aval,
tuyo, por ejemplo, tú en una casa y yo te compro, yo te avalo. Yo simplemente te ayudo a complementar renta, pero tú eres el dueño del 100% de la propiedad y yo simplemente te avalo y te apoyo en la renta, no tengo dominio. Te apoyo si Bien, tú no pagas. yo pago si tú no pagas, básicamente. Claro, Eso es lo que le dice el banco, le da más estabilidad le da más sustento. Exacto. Pero yo no me quedo con la deuda en el fondo. O sea, pero al revés. Tú en este caso que me estás hablando a mí, ¿no te aparece te desaparece la deuda o no te aparece la deuda? Aparece la deuda, ese fue el punto. Aparece. Mira, a mí me aparece la deuda. Si yo te estoy hablando a ti, me aparece la deuda, pero me aparece como deuda indirecta en mi sistema. ¿Ya? Que pega más leve. Pega más leve. Ahí depende de la institución. Hay instituciones que te pegan igual, te calculan más o menos por si es que tú dejaras de llegar a pagar, todo el tema. Pero a mí me interesa lo que yo, desde mi apreciación, mi asesoría, puede haber otros puntos que son distintos. Por supuesto, estamos pensando a ti. A mí me gusta el codeudor. ¿Por qué? Porque yo, junto con apoyarte en la renta, yo también tengo dominio en la propiedad. Somos 50 y 50%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el sistema financiero, cuando yo reviso las líneas, si la propiedad vale 80 millones, a mí me va a aparecer como deuda hipotecaria a los 80, y a ti también, igual. A los dos nos va a aparecer igual. Ok. Entonces, ¿qué significa eso para el análisis de riesgo? En serio, dice, ok, aquí son los dos deudores, entonces, la deuda de los 80, yo tengo que partirla por la mitad. Ah, ok. 40 para ti y 40 para mí. Y el dividendo también es la mitad. Si pagáis 300, yo te cargo como carga financiera 150 a ti y 150 a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sabía, fíjate, Que te ayuda esa ventanita, ese 50% te ayuda. Ahora, para el patrimonio también, para el patrimonio igual te pega la mitad, pues de los 80, patrimonio tuyo es la mitad, 40 y 40. Eso no sabía, fíjate, yo pensé que los bancos lo que hacían era que el total, como al momento de no pago, yo tengo que pagar la parte tuya, me quedaba con el total de la deuda a mi espalda. Pero según lo que tú me estás diciendo acá, no es realmente así. Lo que ocurre en la práctica es que al ir ¿cómo fue la palabra que usaste? Codeudor. Como usaste como codeudor, entonces los dos somos, es como si fuera un negocio, como que los dos fuéramos dueños de la casa. De la Mitad, casa. 50 y 50, en las buenas y en las malas. Entonces, yo me quedo con la mitad de la deuda, pero soy dueño de la mitad del departamento. Entonces, yo no sabía que los bancos lo partían por la mitad, fíjate, no sabía que hacían ese ajuste. Depende, pues ellos generalmente usan o usamos el tema del aval como el codeudor, ¿ya? Claro. Ahora, el tema, ahí volvemos a entrar un poquito con el tema de los seguros que hablaron ayer, que en definitiva si es codeudor, a ver, técnicamente, legalmente, por lo que yo tengo entendido, te piden un solo seguro, que es el del titular, pero cuando es codeudor te piden los dos. ¿Ya? Hay que pagar doble seguro, no entonces. es obligación tomar el segundo, pero generalmente te piden los dos. ¿Para qué? Cosa que se muere, si te mueres tú, se paga, si se muero yo, se paga igual. Es como igual un beneficio. Claro. Correcto. Tiene Lo que pasa es que ahí la propiedad está dividida en dos. Por eso te piden siempre, la entidad financiera se resguarda con este seguro de que en caso de muerte de alguno de los dos no vaya a quedar alguna deuda insoluta y que no lo tenga que asumir. O sea, por parte mía, asumo que mis herederos no van a quedar endeudados. Ese es el objetivo para la persona, para el dueño, y la entidad financiera, aunque haya muerte y esta persona no tenga cómo pagarlo con sus bienes, la compañía de seguro le va a devolver todo el dinero prestado por el banco o la entidad financiera. Ese es el objetivo del seguro. El tema de los bancos con el codeudor, ellos, al menos los 15 años que yo trabajé en la banca, de verdad que no era tema. La idea del ejecutivo, la persona, la idea de aprobarlo. No te van a explicar esto, ¿cachai? Que es como un término ejecutivo, porque para ellos simplemente, ya que va como codeudor, pasemos, vamos, firmemos. Firma acá. Pero en términos de ayudar a la gente, como lo estamos viendo ahora, para poder proceder, digamos, en inversión, en términos estratégicos, si queríamos llamarlo de alguna manera, es un punto súper de inflexión ahí. Oye, Claudio, entonces, la estrategia que tú estás sugiriendo para una persona que ya tiene su casa propia y que tiene un poquito su deuda copada, y la tiene la deuda con un banco, lo que tú propondrías es, cambia tu deuda con el banco, renegóciala con una compañía de seguro y invierte eventualmente hoy día, congela el precio hoy día de una propiedad, pero que se entregue en 2 años más, cosa que tengas 12 meses, 16 meses, 24 meses, ojalá 30 meses, para que te entreguen esa propiedad, y en 30 meses más, cuando ya la deuda completamente salió del sistema financiero, está protegida, entre comillas protegida, en una compañía de seguro, ahí recién enfrentas el crédito hipotecario de tu inversión inmobiliaria. Ese timing es perfecto. Ese timing es perfecto. Bien.
Entonces, va por ahí la solución a una persona que está entrampada en esa situación, digamos. Porque la casa, a diferencia de una inversión inmobiliaria, no se arrienda y al no arrendarse, efectivamente te quedas estancado, pues, estancado. Y te pega 100% en el sistema ese Te pega dividendo. 100%. Claro. Por eso, insisto, como estrategia para las personas que vayan a complementar renta, que soliciten a su entidad financiera, ojalá sea que sea como codeudor. Ahora, puede aparecer personas que de repente que no quieren que el dominio sea solo de ella y que otra persona, no sé, solamente la apoye en términos, ya, ahí es un caso a caso, pero las personas que realmente quizás se unen para comprar, o en el caso de ustedes, que son inversionistas, que yo me uno, no sé, con mi señora. Con mi hermano, No sé, claro, si se unen, obviamente lo más probable es que ambos quieran dominio, y si es dominio, yo creo que la primera prioridad sería codeudor. Claudio, hay una consulta. Sí, ¿hay alguna exigencia que te hace el banco? ¿Tiene que haber algún lazo sanguíneo o puede ser con cualquier persona? Mira, ese es un temazo. Ese es un temazo, porque hasta el año pasado, tú sabes que el tema del tema hipotecario es súper sensible a todo, bueno, casi todos los rubros son sensibles a lo que vaya pasando. Pero mira, hasta el año pasado, la gran mayoría de las mutuarias, como los bancos, las políticas reales, complementan con quien quieras. Pero cuando esta cuestión se está poniendo un poquito más complicada, el riesgo un poquito más pesado, ya van variando, digamos, estas políticas y hoy en día, esto es transitorio, generalmente no pega, pero hoy en día está primando más, ponte tú, matrimonios, o sea, te aceptan más matrimonios, ponte tú, o personas que conviven con otras que tienen hijos en común, ¿ya? Pero sé que, como te digo, eso no está estipulado, depende de la política y es súper comercial, en definitiva. Me explico, por ejemplo, yo estoy viendo un crédito ahora con una niña que quería complementar renta con el papá. Lo estábamos hablando con la mutuaria y me dice, ya, ok, veámoslo, pero claro, si la niña, estoy en un caso hipotético, si la niña 1 gana 1 millón y el papá gana 2, ahí me va a decir no, porque la niña no le alcanza, entonces el papá como que la está apalancando, entonces no me van a dejar pasar. Pero si los dos ganan 1,5 y 1,5, y a ella le falta ese cachito como para estar dentro de la política, puede ser que te lo acepten, ¿ya? Ahí, o sea, diríamos que va un poco dependiendo de la entidad financiera y sus políticas de riesgo. Sí, es que eso, claro, no está normado, eso es netamente una decisión comercial de cada institución. Correcto. Bien, me encantó la respuesta. Oye, yo sé que tu fuerte es trabajar con compañías de seguro o las famosas también conocidas mutuarias, que es lo mismo, básicamente. Sí. Jerga. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta trabajar con mutuarias? ¿Cuáles son los riesgos reales, los beneficios reales? Y si es que, en tu opinión, ¿crees que este tema de que no reportan al sistema financiero es algo que va a perdurar en el tiempo o crees tú que esto tiene fecha de expiración, caducidad y hazlo ahora o pierdes? Chita, es re buena pregunta eso. Yo la verdad, el por qué, yo lo tomo como misión de mi empresa en definitiva, es tratar de abrir las puertas. Mira, de hecho, uno es más rico de lo que piensa, en definitiva, si armas una buena estrategia. ¿Cachai? Yo he escuchado muchas veces esa frase a expertos en financiamiento, fíjate. Tú eres más rico de lo que piensas. Si es que, ¿sabes? Básicamente, un poco de eso se trata este show, este live. De hacerte entender un poco el movimiento. Por ejemplo, una familia que hasta hace 10 minutos atrás no tenía idea cómo refinanciarse o cómo invertir. Tenía ganas, tiene capacidad de ahorro, pero no tiene capacidad de financiamiento. Con el tip que le acabamos de compartir, a lo mejor se le abren los ojos y se le abre un mundo de posibilidades con este pequeño tip. A eso me refiero. Y por eso, y a mí me gusta, porque en definitiva como que yo a mi pega la hago como que gente que de repente me dice, yo nunca jamás pensé que iba a poder financiar o comprar este departamento o para inversión o para vivir, ¿cachai? Entonces la aseguradora o la mutuaria te da esa oportunidad de que no te cierran las puertas de una. Obviamente te dice, ok, compremos este departamento quizás para inversión, para que te vayas capitalizando en definitiva, y de ahí más adelante, como no aparece todo en el sistema, te compras tu casa. De hecho, hoy en día lo que pega súper fuerte, y los millennials lo están viviendo a cabalidad, el trabajo para los millennials en definitiva es un medio, no es un logro. Entonces a ellos les da lo mismo vivir con su papá hasta los 35 años o con su familia, se compran 3, 4 departamentos de inversión, los arriendan, y después cuando a los 40, estoy inventando, no sé. Sí, a los 35, 40 años.
Claro, me agarro, me compro esta casita que, no sé, que vale 9.000 UF. Pero si esos departamentos, esa colesterol malo que le digo yo, lo hubiera metido a la vena en el sentido del sistema financiero, no le da, po. No le da. Claro. ¿Ya? Es una Ahora, estrategia Y espectacular. quizás puede vender uno o dos y baja mucho la carga de su propia casa. también, exactamente. Los puede liquidar y los da como pie. También Claro. puede ser como estrategia. También es un tema. Ahora, yo soy de la opción, mi apreciación y mi asesoría va principalmente, ojalá nunca deshacerse de un activo. La idea. Menos hipotecario. El hipotecario, como usted lo ha hablado un montón de veces, siempre va creciendo, no va a decrecer, se puede chantar, se puede estancar, pero no va a decrecer. Al menos lo que dice, si lo miramos para atrás, en todo esto, no sé, lo que yo llevo trabajando 20 años, nunca una propiedad ha costado menos de lo que tú ya la compraste. Po. Claro. Se puede estancar. Sí, se puede quedar con una plusvalía insignificante del 1 al 2%, como me pasa a mí con mi departamento ahí en Manquehue, en Apoquindo, pero Pero ese departamento, por ejemplo, ¿en qué año lo compraste? no, tuvo una plusvalía espectacular, lo compré en el año Sí. 2005, 2006, no me acuerdo exactamente el año. Ese departamento de 2005 hasta antes de la subprime del 2008 te costó 2.000 y al 2008 te estaba costando, 5.300. o sea, Pero estoy enojadísimo porque han pasado 3 años y vale 5.500. Entonces, pero estoy enojadísimo. Lo que dejaste anterior es, pero a lo que voy yo, que ese 2% que dices tú, pero nunca va a decrecer, es la mejor inversión que tú puedes hacer. Si ciertamente las propiedades, los terrenos, es la mejor inversión. Sí. Oye, quiero poner aquí en pantalla una pregunta que hace Seo Castellano, que dice, buen día, ¿el financiamiento de otras instituciones es mejor que el de los bancos? Hemos hablado un poquito de esto antes, pero mejor o peor depende del ángulo que tú lo quieras poner. Exacto. Si tú estás buscando pagar lo más barato, a lo mejor el banco te da un crédito un poco más barato que una mutuaria. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de lo que vas a ganar en capitalización tras hacer estas estrategias de invertir y reinvertir y bla, y bla, y bla. Por ejemplo, el caso de la familia esta que hablábamos recién, que ya tiene su casa y que producto que logró poner su deuda con un banco en su casa hace una compañía de seguro y eso le permitió seguir invirtiendo. La capitalización que te da es pero asquerosa. De hecho, el otro día hablabas de que hablabas como de entre 8 a 10 mil pesos por cada 1.000 UF de financiamiento. Más o menos. Aproximadamente, por supuesto, que va cambiando esto, pero es insignificante. Hagamos un cálculo simple, así, pero matemático, simple. Yo tengo un departamento, ayer lo hacíamos, antes de ayer no me acuerdo qué día lo hacíamos. Me quiero comprar un departamento de 60 millones de pesos, un poquito más de 2.000 UFs. Y agarro este departamento de 60 millones de pesos y yo digo que la plusvalía de estos departamentos en un barrio emergente como los que estamos sugiriendo invertir sea del 5%. El 5%, 60 millones de pesos, son 3 millones de pesos. 3 millones de pesos dividido en 12 me da 250.000 pesos, me lo sé de memoria porque lo calculamos anteayer. Sí, lo escuché. Entonces, son 250.000 pesos que yo dejo de ganar, comparado con los 8.000 pesos, 12.000 pesos de diferencia entre un banco versus una compañía de seguro, me hace pensar mucho respecto de qué me conviene más. Ahora, tampoco hay que ser extremista. ¿Quiere decir que no voy a cotizar nunca con un banco? ¿Nunca voy a sacar un crédito con un banco? No es lo que estamos diciendo. Porque recordemos que, como tú decías al inicio, el arriendo hace parte de tus ingresos. Entonces, a la medida que el arriendo sea igual, ojalá entre un 30% más arriba que el dividendo, fantástico. Tu capacidad de financiamiento vas a poder invertir y reinvertir. Entonces, bueno, va por ahí la cosa. Claudio, tengo una consulta. El tema de los bancos, cuando yo cotizo con un banco, ya tengo un crédito hipotecario, mientras más voy avanzando en otra propiedad, una segunda o una tercera, el banco te va a pedir cada vez más pies, te va a financiar menos parte Muy de buena tu... pregunta. Me explico, la primera puede ser entre 80 y 90, el segundo puede ser 70, el tercero puede ser 60. Por lo tanto, o junto más pie, o, o voy a tener que buscar el tema de lo que conversamos nosotros, si es para invertir, ojalá tener harto tiempo para pagar el pie yendo en cuotas. ¿Qué tan verdad es eso? Claro. ¿Y cuál es la diferencia con la mutuaria? Perdón, esa era mi pregunta. Sí.
Bueno, súper buena pregunta, porque en definitiva los bancos, y vuelvo para atrás, el core de los bancos no es financiar para inversión. ¿Cuál es el objetivo? Ojo, el objetivo. Voy a financiar una o dos viviendas más o menos que quede dentro del DFL2, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres ya en los bancos, que me basó por experiencia propia, en definitiva, insisto, pero esto también no es una norma, es una decisión comercial de cada institución, ¿ya? No es un tema que esté establecido, que sí, a la tercera propiedad te necesito más pie, no. Cada banco, cada institución financiera lo maneja de acuerdo a los niveles de riesgo que ellos puedan tener. Pero al menos en las instituciones que yo trabajé, que fueron varias, Itaú, Security y Scotiabank ahora, o el BBVA antes, en la medida que tú vayas solicitando más créditos, al tercer departamento, no, el primero te piden el 80, después el 70, más o menos varía entre el 70 y 75% a contar de la tercera propiedad, más o menos. Pero insisto, eso no está estipulado, no es ley, es una norma. Y pues, netamente ahí quizás varía del perfil del cliente, si es un perfil, no sé, un cliente que tiene mucho patrimonio y gana bien y no queda cedido en carga, ya, podemos dar la excepción, pero no está estipulado ya. En las mutuarias me pasa, te hablo de la variable experiencia, porque no, como te digo, no es un tema, manejan generalmente el mismo porcentaje, el 80%. Ya es como súper lineal. Para cualquier número de inversión que uno haga. Exacto, que no significa que sea estándar para siempre, digamos, eso como te digo, una decisión comercial le puede variar dependiendo del riesgo o el caso coyuntural que estamos viviendo hoy en día, pero al menos el minuto no ha cambiado. Oye, genial. Yo había escuchado, efectivamente he escuchado varias veces ese comentario, no, es que la primera propiedad, como es tu casa propia, te financian el 90%, pero la segunda propiedad, como es de inversión, la asumen el 80%. Claro, eso quiere decir que si voy por la novena propiedad, entonces ¿qué tengo que pagar el 100%? Más o menos. Pero más o menos llegan a un tope que es como el 70%, más o menos ahí. Claro. Ahora, es que el espíritu de eso, yo lo veo desde el punto de vista del banco y por un lado, como lo manejan ellos, tienen razón. Me invité tú, la tercera propiedad es el punto de inflexión del banco es que necesita que tú le pagues mensualmente los dividendos. Entonces, si tú te financias todo al 80%, el banco va a decir, chuta, le llega a pasar algún problema o al 90%, no me va a pagar. Va primero a pagar su primera vivienda, después me va a pagar a mí. Entonces, si yo te presto al 70 o al 60, hay un 40% de pie de catch que tú pusiste, tú vas a decir, le va a doler dejar de pagarme. Claro. Entonces, porque le puedo quitar la propiedad. Y está bien, dentro del core de ello está perfecto, está súper bien pensado. El siguiente tema que me gustaría que agarremos calculadora en mano, lápiz, papel, calculadora y tratamos de hacer un ejercicio de 2.000 UF. No sé si les parece bien 2.000 o si lo quieren hacer con 3.000 o 2.500, no sé qué. Yo creo que ustedes más o menos los que están promocionando son departamentos de 2.000. Entre 2.000 y 3.000 UF en general. Puede ser un poco menos, 1.800. Hay oportunidades buenas de 1.800 UF y hasta 3.000, 3.500 también se puede llegar a encontrar muy buenas oportunidades. Arriba de eso ya pensamos más bien en viviendas para vivir. ¿Quiere decir de que no hay oportunidades en 4.000, 8.000 UF? Hay muy buenas oportunidades. Lo que pasa es que las cuotas y la capacidad, las rentas que tienes que tener para poder invertir en esas propiedades es mucho más alta y por lo tanto hay un porcentaje muy grande de gente que queda afuera y a mí me duele el estómago dejar demasiadas personas que no califican porque intento que la mayor cantidad de personas logre calificar, por lo tanto rentas entre 1 millón, 1,5 millones, me gusta que tengan posibilidades reales de invertir. Pero entonces... vamos con 2.000, pues sí, en definitiva. Vamos con 2.000. Entonces, si queremos hacer un ejercicio con 2.000 UFs, lo primero que yo recomendaría hacer es calcular el pie. ¿Bien? Entonces, si es que el pie si la inmobiliaria me estaba exigiendo el 15%, pero yo quiero asegurarme de tener el 20%, lo primero que tengo que calcular es cuánto es la cuota para pagar ese 20%. Entonces, el 20% de 2.000 UFs sería 400 UF. Agarra la calculadora, por favor, lápiz y papel. 400 dividido 12. ¿Cuántos meses le vamos a dar? Démosle 30 meses para que quede un valor. Entonces sería 400 UF, 400 UF dividido en 30 meses, te da 13,3 UF. ¿En cuánto está la UF hoy día? 28.760. 28.760. Entonces, quiere decir que la cuota para pagar el 20% de un departamento de 2.000 UF es de 380.000
pesos chilenos aproximadamente. 383 me dio a mí. En 30 cuotas, sí, en 30 cuotas. En 30 cuotas. Si me dan 40 cuotas, es decir, 40 cuotas, 400 dividido en 40 cuotas, me van a quedar, obviamente, 10 UF. 400 dividido en 40, da 10, obvio. Por 28.750, 28.750 te da 287.000 pesos. Bien, eso es si es que quiero pagar el 20%. Si me piden el 10% de pie, tengo que dividirlo por la mitad. En vez de pagar 380 o 280.000 pesos, me da la mitad. 190 pesos, 170.000 pesos. ¿Vale? Claro. Menos de 200.000 pesos de una cuota hipotecaria es una brutalidad. Pero. Es muy barato. Es muy barato. Pero, ojo con esto. Tienes que tener en consideración que si es que tú pagas menos de 200.000 pesos para pagar el 10% de pie, estás apostando que cuando te entreguen el departamento en 30 meses más, te van a financiar al 90%. ¿Y qué pasa si no te financian al 90%? Hay que pedir el otro 10%. Tienes que pedir otro 10% corriendo. ¿Y cuántos son 400? El 200 UF tendría que pedir, ¿cierto? 200 UF a un crédito consumo, ojo. 5 millones 8. 28.800. ¿Cuánto? 5 millones 8. 5 millones 8. 5 millones 8. Tienes que salir corriendo al banco a pedirle 5 millones 8 y pagar los intereses, que los intereses son asquerosos, el 20%. Se te va la mugre del negocio. No, y lo más complicado ahí es que de repente si estáis muy justo en carga, y eso No te el banco te analizó sin esa deuda. Claro. Correcto. Te la metí al sistema y esa cuota y de repente te puede ahí fijar. Te puede pegar fuerte. Entonces, hay que apostar a la segura. Entonces, tenés que estar pensando entre el 15 y entre el 15 y el 20%. Ya. No. La siguiente pregunta que uno se hace, ya, ok, entendí lo de la cuota. Ahora como chiquitito, antes de eso, ¿sabéis qué? Es un tema, pero como argumento súper importante de venta. Yo se lo planteo a mis clientes de la siguiente manera, le digo, mira, si tú quieres este departamento para inversión o al que sea, y estás con esta cuota de pie, a mí me agrada el sistema del pago mensual de la cuota del pie en cuotas. ¿Por qué? Porque tú ya asumes ese gasto como costo fijo. Entonces, cuando te llega un dividendo, ya te lo tenías estructurado. Estructurado dentro de tu economía familiar. En tu costo mental, ya está. Ya está. Todos los meses descontado automático de tu cuenta a pagar el cheque o a pagar el fondo. Sí, y lo ideal de aquí es que la gente de aquí a esos 2 o 3 años, ideal es que el sueldo te suba o te asciendan, pero entonces ese costo ya lo tenías asumido, está dentro de tus costos fijos, dentro de tu Excel, si es que tenías un Excel, ¡pum! Ahí está. Entonces ya no te genera ruido al momento de firmar la escritura. Y al banco, una pregunta financiera. ¿Al banco le agrada cuando un cliente presenta un comportamiento de capacidad de ahorro así o no afecta en nada, le da lo mismo, no le interesa? Demuéstrame que me pagaste el 20% y dime de dónde sacaste el 20% y listo. A ver, en términos reales, da lo mismo. Ok. Al banco lo que le interesa es que presenté el pie. Eso en términos en términos de educación financiera, de costumbre, de comportamiento. En términos de análisis de riesgo objetivo, el banco necesita que le presenté el pie, pero en el subjetivo, en el tema de este como lado B de análisis de riesgo, es bueno que la persona tenga un comportamiento de ahorro. ¿Sabe qué? La señora Olero, en términos objetivos, para el número real, para la aprobación o no, le interesa el pie, pero genera igual, da como un buen currículum, digamos, que tienes una capacidad de ahorro importante. Una capacidad de ahorro. Comportamiento de ahorro también, que es re bueno. O sea, ya llevas 2 años, 3 años pagando. Sería una persona que está programada, que se programa, metódica, sistemática, que va. Y eso es lo que el banco está buscando, en el fondo, que tú seas capaz de servir esa deuda. Exacto. Oye, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ok, perfecto, ya calculé mi capacidad de financiamiento, me queda claro, la puedo pagar, y es más, puedo pagar quizás 2. Si la inmobiliaria me pide, no sé, me pide el 15%, yo puedo ahorrar un poco extra, ¿no es cierto? Y voy sacando todos los meses de mi cuenta corriente, lo voy metiendo en un fondo mutuo, una cuenta de ahorro, ese extra para poder enfrentarme al 20%. Si eventualmente me prestan al 90% y yo tengo un 10% en un fondo mutuo, bueno, enhorabuena, pues. Tengo ese 10%, eventualmente puedo comprar una segunda propiedad de entrega inmediata en ese mismo momento. O puedo decidir pagar el 20% pie para que la cuota del dividendo me quede más bajita y tener ese 40% de diferencia, 30% de diferencia para que el arriendo me quede
30% más alto que el dividendo, yo con eso recupero mi capacidad de financiamiento. Bueno, de estrategias de ciclos de inversión vamos a hablar el día de mañana. Ahí más adelanto el tema de mañana de estrategias de inversión o este tema. Entonces, la pregunta que viene con, bueno, la renta mínima que yo necesito, ¿cuánto es? ¿Cuánto yo necesito para poder invertir en un apartamento de 2000 UF? Financiar 1.800 va entre 1.000.000 y 1.200.000, dependiendo también de la cantidad de años pues, que tú quieras el crédito hipotecario. Bien, porque va a depender del dividendo, si es que explícanos un poquito eso, cómo funciona esa parte. Eso depende, ¿por qué? Porque es lo que hablamos también, retomando lo que hablamos en el último live, el que hicimos la vez anterior, que por normativa tu dividendo renta no puede exceder el 25% de tu renta líquida. Bien, entonces si yo gano 1,5 millones, para hacerla más fácil, el 25% sería 500 lucas. No, pues, 250. Perdón, el 25% 250.000 pesos. Es el dividendo. El dividendo. Mira qué coincidencia, 250 lucas, 350 lucas de capacidad de ahorro mensual y el dividendo 25. Por eso te digo que es re importante que lo tenéis dentro de un costo fijo, ya si sea un poquito más el dividendo, es meterle 50 lucas más nomás y no te mueve la aguja en términos mentales. Sí. En términos mentales no te mueve la aguja. Bien, entonces si es que yo quiero pedir un dividendo a 15 años y el dividendo se me dispara a 500 lucas para poder pagarlo en 15 años, de acuerdo, voy a pagar menos intereses, menos costos totales del crédito, pero la cuota me queda demasiado alta, el crédito va a salir rechazado. Y por lo tanto, ahí conviene subirlo a 20, 25 y 30 años eventualmente, para que yo llegue a esa cuota del 25%. ¿Qué opinas? Ahora, mi apreciación, mía, y como yo digo, si el tema es un departamento para inversión, pagarlo a 20 o 30, solo. Y si queréis invertir en otras cosas, mejor tirarlo para adelante, la cantidad de años que se pueda para adelante, bajáis la carga financiera y tenéis la opción de otro. Po. Así es. Eso es lo que propongo yo también. Que el dividendo me quede lo más bajo posible, para que el arriendo me quede lo más alto posible, me quede con una diferencia a favor, se pague solo. Exacto. Esa es la figura. Entendiendo esa estrategia, digamos. Si estás para tu casa propia y querías a los 60 años tenerla pagada. No, eso ya es diferente. Tu casa propia la pagáis tú. Claro, esa es otra cosa. Esa otra cosa. Entonces estamos hablando de que la renta mínima para un departamento de 2.000 UF es que yo voy a pagar el 15% pie, 20% pie, entre 1,2 millones, 1,5 millones. Un millón, por ahí va. 1,5 millones, ¿cierto? Depende de cómo yo esté compuesta mi renta, si es renta fija, renta variable, obviamente, la antigüedad, la profesión que yo tenga, pero entre 1,5 millones más o menos yo debiese tener de capacidad de renta demostrable, porque si es que lo tienes negro, como dijiste al principio de este live, no existe. No está. No es. Si se te ocurrió la genial idea de pagar menos impuestos, este es el momento en donde uno pierde. Ahora, ojo, que eventualmente, si inviertes en blanco, hoy día tienes 2 años para pagar esos impuestos y para poder, digamos, enfrentar una inversión hipotecaria correctamente en 2 años más. Bien. Bien. Entonces aquí, la siguiente pregunta que me tengo que hacer, perfecto, tengo la cuota calculada, la puedo pagar, tengo la renta necesaria, la puedo cumplir con los requerimientos. La siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿el arriendo cuánto es aproximadamente? ¿El arriendo me va a pagar dicho dividendo? Mejor dicho, la siguiente pregunta era calcular el dividendo, ya entre comillas lo respondimos, que básicamente calcular, es fácil meterse a un simulador de dividendo, ¿no es cierto? Calcular más o menos cuánto me va a quedar el dividendo, subiendo unas tasas, le puedes poner tasas altas si tú quieres. Mejor. ¿Perdón? Mejor. Claro, porque una tasa mucho más baja, es todavía mejor tu negocio, pero disminuye el riesgo, ¿bien? Y luego te tienes que meter a los portales de arriendo, GoPlace, TokTok, portal inmobiliario, y evalúas en la misma sector, área, barrio donde tú estás queriendo invertir el valor de los arriendos de hoy, y lo puedes inclusive aumentar un 3% anual, de aquí a 2 años un 6% más de arriendo eventualmente podría estar costando o podría estar recibiendo ingresos en 2 años más. Recordemos que los arriendos hoy día tienen una situación particular, afectada directamente por el tema de la pandemia, y por lo tanto hay que estimar, ¿no es cierto?, este valor futuro. Esto es en la eventualidad que tú estés invirtiendo en blanco. Si estás invirtiendo en entrega inmediata, las reglas cambian. Obviamente tienes que hacer los cálculos inmediatamente, la tasa de hoy, todo hoy día.
La siguiente pregunta que te quiero hacer, mi estimado amigo Claudio, antes que nos despidamos porque nos estamos quedando fuera de tiempo. Espérate, hay un comentario acá. Aquí Said pregunta, ¿qué opinan de los pies pagando después de otorgado el crédito? Entrega inmediata dándote hasta 60 meses para pagar. Excelente pregunta, te voy a dar mi opinión y después se la va a preguntar al resto. Si se están ofreciendo una entrega inmediata pagado con 60 cuotas, quiere decir de que durante el periodo de 60 meses voy a estar pagando el dividendo y conjuntamente voy a estar pagando la cuota del pie. Voy a pagar doble. Mal negocio. Momentito. Si yo tengo mi departamento arrendado, quiere decir entonces de que el ingreso que yo voy a recibir por concepto de arriendo me tiene que cubrir dicho dividendo. Si es que me lo cubre en su totalidad, ojalá un 30-40% por arriba, que es cada vez más difícil encontrar eso, les aviso al tiro. Sí. Es cada vez más difícil, cada vez más difícil. Hoy día está difícil, mañana más difícil. Y prontamente ya ni siquiera va a ser posible invertir en renta residencial por microinversionistas. O sea, de aquí a poco, y te digo de aquí a un par de años, 3, 4, 5 años, tal vez más rápido, las rentas, los fondos de inversión se van a comer todo el mercado. De hecho, en Estados Unidos es prácticamente imposible hacer este tipo de inversiones. Bueno, no me quiero desviar. Y la pregunta aquí es si lo considero buena oportunidad o no. La respuesta es sí, pero tienes que considerar el ingreso que te va a llevar como arriendo en los meses en donde tengas cambio de arrendatario. Si son 60 meses, quiere decir que estamos hablando de 12, 24, son como 6 años. 5 años. 5 años. Entonces, esos 5 años, tú vas a tener cambio arrendatario. Vas a tener, entre que sale uno y entra otro, ¿no? Entonces, esas tienes que considerar como mínimo un mes por año de arriendo que no vas a recibir ingreso de arriendo y vas a tener que pagar el dividendo. Si tienes esos elementos en consideración, tu capacidad financiera te permite absorber esos vaivenes, me parece que es una buena oportunidad de inversión. ¿Ya? Y no me sorprendería para nada ver ese tipo de oportunidades. De hecho, yo mismo he estado negociando con algunas instituciones inmobiliarias esa forma de inversión. ¿Ya? Yo no soy tan amigo de la entrega inmediata, porque la entrega inmediata tiene precios del inmueble más altos que si lo compraras en blanco o en plano, que es lo mismo. Pero es una excelente alternativa. Espero haber respondido Said da Silva. Bien, la siguiente pregunta, y aquí sé que nos estamos pasados totalmente en el tiempo, pero es que son súper interesantes. Esto es lo último que preguntamos. Documentos. ¿Qué documentos yo necesito para poder sacar un crédito hipotecario? ¿Qué documentos me va a pedir el banco o la mutuaria en este caso, como hablábamos recién? ¿Son los mismos documentos las mutuarias que los bancos? Primera pregunta. Mira, sí, son los mismos. Bien. En ese sentido son los mismos, o sea, exactamente igual. Vamos a dividir en 3. Dependiente, para hacerlo porque estaba un poco del tiempo. Dependiente, acreditación de patrimonio, 3 últimas liquidaciones de sueldos si son de renta fija, y las 6 últimas a priori si son renta variable. La renta variable, dependiendo del ítem variable, se castiga también en un 30% como promedio. Ítem variable te refiere específicamente a que si tienes un sueldo fijo más comisiones, digamos. Exactamente. Un gerente comercial gana un sueldo fijo de 3 y las comisiones de 1,5 millones mensual, a ese 1,5 millones se les cuesta el 30%. Cerrado. Ya, bien, eso los gerentes comerciales están ganando. Los directores comerciales ganan más, po. Hay gente que gana más, dices tú. Los directores. Se fue Eduardo, mira, se fue. Se fue el gerente comercial. Exactamente. Oye. Está cobrando caro, Eduardo, entonces. Sí. ¿Qué pasó? Que me caí. No, nada, no hemos dicho nada. No, me imagino. Oye, eso es dependiente. Eso los dependientes, perfecto. Y si tú eres independiente. Si eres independiente, las 6 últimas liquidaciones. Bien. Las 6 últimas liquidaciones técnicamente. Ojo, en ambos casos, ideal. Si eres independiente, tendría que ser las 6 últimas boletas de honorario, ¿será? No, hablo de renta variable, me equivoqué. Renta variable. Si tu sueldo es sobre el 70% variable, las 6 últimas. Estamos volviendo atrás para ordenar el curso. Yo soy dependiente y tengo un sueldo 100% fijo, me van a pedir las 3 últimas liquidaciones de sueldo. ¿Antigüedad laboral?
Depende de la política comercial, pero es ideal un año. Y si tuviste año. una laguna, si te cambiaste en menos de un mes de un rato para otro, la antigüedad mínima de 6 meses en el nuevo empleo. El nuevo empleo, ya. Ok, si hiciste un salto rana, digamos, y tuviste menos de un mes sin ser empleado, o sea, mínimamente unos 6 meses de antigüedad en tu nuevo empleo. Exacto. Las 3 últimas liquidaciones, fantástico. Si yo soy dependiente, pero tengo un sueldo variable dentro de mi renta, como por ejemplo una comisión por venta, entonces me van a pedir 6 meses de antigüedad y también no haberme cambiado pego o tener una Las antigüedad 6 últimas laboral. liquidaciones, en definitiva. ¿Perdón? Las 6 últimas liquidaciones, para Eso. poder generar poder generar un variable, digamos, un promedio del variable, porque el fijo está. Bien. Ahora, ojo, para ambos es importante que si tienen bonos anuales o trimestrales, generalmente Sí, yo les pido las dos el año lineal, en este caso mayo a mayo, para poder acreditar esos bonos trimestrales, independiente de los mensuales. Y si son anuales, lo mismo. ¿Ya? Bien, porque los bonos se inyectan, son variables, pero se inyectan a tu liquidación de sueldo y por lo tanto aportan en tu capacidad de financiamiento. ¿Te das cuenta que eres más rico de lo que tú crees? Exactamente. Ahora los independientes. Ya, los independientes como personas naturales con giro, o de repente personas que tengan una SPA, que son ellos solos, lo que hablamos anteriormente, idealmente las últimas declaraciones de impuestos, el formulario 22 compacto, ¿ya? Y si está más o menos en junio, la declaración de facturas o boletas de todo este año, para acreditar en definitiva que siguen moviendo. Perfecto. ¿No? Antigüedad de 2 años, los últimos, bien. Si esa empresa te van a pedir, ahí idealmente lo mismo. Ojalá los 2 últimos balances tributarios de 8 columnas, no el financiero, el tributario, los 2 últimos balances tributarios y, punto súper importante, que está en el Servicio de Impuestos Internos, que lo encuentro genial, que es la carpeta tributaria electrónica. Sí. En la carpeta tributaria, no sé si la conoces, la carpeta tributaria electrónica, tú te metes a tu perfil del Servicio de Impuestos Internos, Sí. carpeta electrónica, y te dice exactamente para solicitar créditos, te la tira ahí, pa, pum. Buena. Lo pincháis ahí. ¿Qué sale ahí? Exacto, y la información ahí es perfecta porque te aparece los datos completos de la empresa, de cuánto se crea iniciación de actividades, a qué se dedica, qué es lo que hace, bla, 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 los socios, los 24 últimos IVAs pagados. Ah, ok. Y las 2 últimas declaraciones de impuestos de la empresa. Entonces, no tenéis que pedir al contador, ahí está todo. Ah, entonces, para empresa, y si tú eres persona que tiene, por ejemplo, en mi caso, que yo soy SPA, pero soy solo, yo envío mi declaración de impuestos personales, las 2 últimas, la carpeta tributaria electrónica, que está todo, y para paralelear, para contrarrestar el balance, porque los balances lo hacen los contadores, de repente el servicio te supone medio quisquilloso, para contrarrestar lo que dice el balance versus lo que dice lo que realmente hiciste, la carpeta tributaria ahí está todo. Y con eso más o menos tenéis más o menos para empezar. Bien, genial. Oye, yo te quiero agradecer por tu grandioso y valioso aporte a esta educación financiera del día de hoy. Aquí me pregunta Ignacio también, ibas a hablar si era mejor comprar como persona natural. Ah, muy buena pregunta, casi se me olvida. Estamos un poquito pasando el tiempo, pero me gustaría así responderla. Ya, a ver, la decisión de invertir como empresa o como persona natural tiene una fuerte variable tributaria de por medio, ¿ya? Ese es el primer punto. Si tú eres un inversionista que ya tiene cierta experiencia, ya tiene una cantidad relevante de departamentos, hablamos de 3, 4, 6 departamentos, eventualmente hacer una empresa de inversiones podría ser un buen negocio, pero no sin antes pasar por una revisión con un especialista tributario que te ayude a hacer eso. Segundo elemento que tienes que tener en consideración es que cuando tú vas a pedir créditos como empresa, a quien le prestan dinero es a la empresa. Y las empresas son bastante más riesgosas que las personas y por lo tanto los créditos son más caros, uno, generalmente, no siempre, pero tienden a ser más caros. Y segundo, te van a pedir más exigencias. Es decir, en vez de pedirte el 20% pie, te van a pedir quizás el 30% pie. Y la tercera variable es que te van a prestar a menos cantidad de años. Es decir, si te van a prestar a 30 como persona natural, a la empresa van a prestar a 20, a 15 o a 10 como máximo. Por lo tanto... ¿Por qué? ¿Por qué eso? No sé. Pero no sé por qué. ¿Sabes por qué? Porque el ciclo de vida, tú vives hasta los 80, el ciclo de vida de una empresa está
no va. Muy pocas empresas viven 20 años. Mira qué buen punto, ¿ah? Mm. Qué buen punto. Entonces, por eso es menos plazo. El ciclo de vida de la empresa entiende que tú o la cambiaste de giro, o ni en mala suerte quebraste, o no quisiste hacerlo más. Entonces, el riesgo de crédito tiene que ser más acotado. La empresa no vive en 70 años como vive uno, o 100, no sé. Mueren más rápido. Bien, Ese es el punto. bien, efectivamente. Mira qué interesante todo esto. Bueno, te propongo que el día de mañana, cuando estemos hablando de la parte estratégica, profundicemos un poquito más sobre este tema de estratégicamente qué me conviene más, si empresa o persona. Ahora, ya te adelanto que si es tu primera inversión, definitivamente la respuesta categórica es como persona. Personas, O sea, es categórico. categórico. Salvo sea un empresario muy grande y por alguna razón desconocida no quieras tener nada a tu nombre. ¿Ok? Cencosud no creo que lo tenga Polman, po. Claro, y no creo que tenga ese tipo de problema. No creo que tenga ese problema, exactamente. Claro. Tendrá asesores que le dirán qué hacer en esa situación. Exactamente. Bueno, muchachos, los quiero dejar invitados entonces cordialmente. Perdimos a Eduardo nuevamente. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar presentes. Espero haber aportado y ayudado. Claudio, viejo, realmente te pasaste. Eres una verdadera máquina. Nos encantaría poder tenerte más presente. Terminado el workshop, personas que quieran hablar personalmente contigo. Así que eso lo vamos a hacer o lo vamos a ofrecer como posibilidad una vez terminado el workshop como premio a los que participaron del workshop. Vamos a dejar entrar aquí a Claudio para que se pueda despedir. Entonces, estaba yo diciendo, Eduardo, de que vamos a invitar a Claudio, vamos a darle la posibilidad a las personas para que hagan reuniones con Claudio, vamos a dar esa posibilidad como premio. Perfecto. Me parece muy bueno. Perdón. Para personas que quieran tener... Que nos preguntan bastante, ojo, nos pregunta bastante mucho el tema de financiamiento, porque una de las trabas más grandes, creo que, según lo que hemos estudiado con Ignacio, no es la más importante para decidir sobre una inversión. Hay otras cosas que la gente está tomando más en cuenta, pero sí es la variable que importa más, porque es el dato duro del trabajo. Yo creo que para créditos de 2000 UF, para ese tipo de inversiones, hay mucha gente, insisto, volvemos al tema de atrás, uno es más rico de lo que cree, las personas no piensan, no se imaginan la oportunidad. Claro. ¿Ya? Y como digo yo, el tema de la frase, no hay que perder la oportunidad de darse la oportunidad. Y eso es... lleno de frases, estás como mi es muy sabio. Pero entonces, te digo, en preguntar no hay engaño, hagan las preguntas, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así es. Otra. Entonces, por eso digo, lo que quieran, yo decía, mi core, el término de mi empresa de asesoría es poder ayudarlos, ¿cachai? Es un win-win, ganamos todo y le damos la oportunidad a gente que de repente ni siquiera sabe, y de verdad que es re potente. Eso se trata de esto. Amigazos, un fuerte abrazo. Lamento no poder despedirme abrazándolos de verdad, los extraño un poquito. Vamos a hacer las próximas, oye, abriendo la cuarentena, pero voy a salir corriendo, compadre, a tomarme un café por ahí y a que conversemos. Sí, a ver, te acompaño en el café. De todas maneras. Chao, un abrazo a todos, muchachos. Un abrazo, gracias a la gente, que le vaya muy bien, suerte, gusto. Eduardo me va a pedir un pisco sour en el café, ya lo conozco ya. Por supuesto. Yo también. Claro, también. No, ¿de dónde me metí? Chao, gracias. Nos vemos, chao.